Bueno, aquí estoy con el bebé que está recortadito hoy. Lo más lindo, bonitillo. A ver cómo corre, Luce lo más lindo. recortado y todo. Todo está recortado, afeitado y más para este programa hay que tener mucho. La fanaticada lo exige. Ay, padre. Pues nada, estamos aquí de nuevo para compartir un poquito de temas bíblicos, ¿no? En este caso, alrededor del Espíritu Santo, es que hemos estado haciéndolo sobremesa. Y sabes, Oscar, que si fuésemos a pensar en la Biblia, en el tema principal de todo, de Génesis y Apocalipsis, el personaje más importante es el Espíritu Santo. Es el más destacado, podría decir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque desde el Génesis estamos hablando que el Espíritu es el que crea, ¿no? O sea, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo y Él hacía, Él creaba. O sea, el Espíritu es lo que trae la vida, es lo que mueve todo lo que tiene que ver con eso de la vida. Entonces, es interesante que nosotros no le demos tanta importancia a veces como creyentes a decir que tenemos una relación con ese Espíritu Santo. Que yo le decía a la iglesia el domingo que lo que pidió Moisés, yo quiero ver tu gloria, lo estamos viendo en Cristo, nosotros actualmente. Cristo nos deja su Espíritu, o sea que el Señor está aquí, ahora mismo el Señor está aquí. Ahorita tú me estabas comentando una tontería, porque fue una cosa como del libro tuyo, no sé, unos planes, que de momento empezaste a sentir su presencia y empezaste, ¡uy! ¿Qué es esto, Cristo? Bueno, hay que entender que dentro de la historia bíblica, o sea, en la Biblia, el Espíritu Santo, a veces creemos que está en el libro de los Hechos y se acabó. No, el Espíritu Santo está desde un principio. Sí. Existió desde un comienzo de todo lo que es el Dios se hizo presente al mundo y al hombre. Y sobre todo en este tiempo es cuando más, yo creo, y Dios nos da esa oportunidad de estar en este tiempo tan difícil, pero no se hace tan difícil si nosotros estamos descansando y contando con que el Señor nos guía, nos lleva. Son momentos de decisiones y de movernos y de hacer y de momentos o no hacer, iba a decirlo. Y el Espíritu es el que está ahí engabanado para él tomar el control para que nosotros podamos hacer las cosas bien. Es el centro de todo lo que es la vida del cristiano, es el que hace que hayamos nacido de nuevo, ¿no? Y ha sido derramado, dice el apóstol Pablo, ha sido derramado el amor de Dios a través del Espíritu. O sea que el Espíritu habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y la verdad es que no está solamente en Hechos. Es más, podríamos tal vez decir sí que Hechos es un libro que le podríamos cambiar el título. En vez de decir Hechos de los Apóstoles, podríamos decir Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es el que está como personaje principal en todo el libro, ¿no? ¿Qué es lo que debería estar ocurriendo hoy día, como tú dices, en la vida de la iglesia y de todo el que es creyente? Porque el Espíritu de Dios, si tú miras desde el principio que es derramado en el Pentecostés, que ocurren cosas que no volvieron a ocurrir, ¿no? Ahí se derramó y se cumplió una profecía según lo que predicó Pedro, la profecía de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es esa profecía hermosa de saber que el Señor entonces está con nosotros. Cuanto más profundamente nosotros podemos entenderlo como lo suficiente como para enfrentarnos a situaciones difíciles y saber que el Señor está ahí para ayudarnos y que Él va edificando su iglesia poco a poco, piedra sobre piedra, ¿verdad? Y que nos va moviendo conforme a lo que el Espíritu quiere que hagamos. O sea, que hay momentos en que tú ves en el libro de Hechos que el Espíritu me detuvo, que el Espíritu me abrió una puerta, que el Espíritu me dijo tal cosa. Esa porción bíblica de Hechos 21, donde
el muchacho se queda dormido y se muere, y el Espíritu Santo es el que resucita a ese muchacho. Y no solo resucita al muchacho, sino que tú mismo me estabas comentando, también es para que ellos crean más, para que ellos se afirmen más en que esto que se les está hablando tiene un poder detrás, ¿no? Sí, porque ahí tú sin querer queriéndole, tú estás viendo la combinación de las dos cosas, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios, tenemos que nosotros creerlo, que tenemos ese don, que a mí me dieron uno, que a mí me dieron dos, y que a Pablo le dieron no sé cuánto, pero ahí tú ves a Pablo que lo creía. Él sabía que tenía el don de resurrección, de sanidad. Y entonces viene, no, quieto, todo el mundo quieto, aquí no ha pasado nada. Él está ahí descansando, déjenlo ahí que está dormido. Y nada, así sucedió, ¿no entiendes? Entonces nosotros tenemos que entender que en el caminar de nuestra vida cristiana vivimos y caminamos con los dones. Hay que creerlo. Si no lo creemos, no se manifiestan. En esa actitud de creer es que entonces van apareciendo, y en la medida que van apareciendo van creciendo, y en la medida que van creciendo se van añadiendo. Entonces, no es que tienes uno, sino que tienes 3 dones, y que Dios se glorifica en cada vez que tú los usas. De luego, de otra manera, son para la gloria de Dios, no es para que son tuyos, ni como aquel tipo de Dios que yo tengo el espíritu de Pablo, o yo no sé quién fue de los discípulos, yo digo. Y de verdad. Que fue a reprender unos demonios. Sí. Y le dijo, bueno, a Pablo conocemos y a Jesús también, pero ustedes yo no sé quiénes son. Y le dieron una pela. Mira, se detuvo allá. Le dieron una pela terrible, pero nada, seguimos acá. Y es interesante que dentro de ese escenario, Oscar, es que se mueve, por ejemplo, cuando Pedro y Juan fueron a la hermosa, la puerta de la hermosa del templo, que llamaban así, que llevaban a este paralítico todos los días y lo ponían ahí para que pidiera limosna. Y ellos se encuentran con él y de momento le dicen, bueno, nosotros no tenemos dinero, pero sabemos lo que tenemos. Y de lo que tenemos te vamos a dar, te vamos a compartir un poquito, ven acá, dame la mano. Y levántate. Ese momento, ¿no? del Espíritu de Dios manifestar un don para que sea glorificado el nombre del Señor y para que la gente afirme más su fe, aunque no podemos vivir de los milagros, ¿no? Sin embargo, el don los dones son realmente algo que los regala Dios, son regalos del Señor, y a veces nosotros pensamos en ello. Yo te decía ahorita, uno piensa en el don de milagros, en el don de profecía o de palabra de sabiduría, todos esos que se menciona, que el apóstol Pablo menciona. Pero mira el don que tenía Dorcas. Él tenía un regalo de Dios. Ella tenía un amor increíble y cosía ropita. Y le cosía ropita a los pobres y a la gente que no sabía qué hacer, ella los vestía. Y eso la hizo a ella imprescindible entre los hermanos de la iglesia. Y fueron corriendo cuando ella muere a pedirle, ven para acá al apóstol. Yo quiero que tú ella ya no se puede ir, tiene que resucitarla. Ella no se puede ir. O sea, que a veces son simples talentos, Oscar, como hacer una buena bichuelita. Sí, talentos sencillos, ¿no? Que no necesariamente son los más terribles de estos de milagros y cosas. Lo importante es que nosotros entendamos que son diversos, que son espirituales. Dios es el que da dones a los hombres, el que ofrece todas esas capacidades a nosotros seres humanos, y que Dios es soberano, que Él también decide, ¿no? O sea, Él dirige y decide. Nosotros no administramos esto por nuestra propia cuenta, sino que lo administramos para el Señor y por medio del Señor. Entonces, la mayor importancia es cuando se edifica la iglesia. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es qué don Dios me ha dado a mí? ¿Y cómo yo lo estoy usando? Mira, a veces nadie hace un patio como tal persona. Tiene esos detalles, esa capacidad
de coger las orillitas, no es lo mismo que cualquiera que lo hace por hacerlo. Hay gente que le gusta eso, Oscar, y lo hace bien. Pues mira, regálale eso al Señor, de vez en cuando vete por allí, por la iglesia, y haz el patio, corta unas cositas por allí, y mantén bonito el área, porque ese es tu don. Irving, pues sabe construir, y yo le pido muchas veces a Irving, porque él es un maestro en eso, es un maestro, y Dios lo puso ahí con un propósito, ¿no? Que hay momentos en que hay que resolver situaciones, y no hay nadie que las resuelva que no sea él. Yo entiendo que estas son los soplos de Dios, ¿verdad? Las inspiraciones de Dios en nosotros, que nos ayudan a poder edificar la iglesia y a que todo esté en el orden que tiene que estar. Por lo tanto, es para provecho de todos nosotros, no es para provecho personal. Hay gente que tiene unos talentos increíbles y se los están regalando a una fábrica, a un lugar donde trabajan, y no es que no lo hagan, ¿verdad? Porque son buenos en algo. Pero ¿y para Dios qué? O sea, y en la iglesia, y en tu comunidad, y en tu familia, ¿cómo tú los administras? ¿Cómo tú los usas? Eso es bien importante. Y la gente tiende a menospreciarse cuando piensa que no los tiene, Oscar, pero yo creo que todo el mundo. Todo el mundo tiene específicamente algo que puede ofrecer. Así que tenemos que ser cuidadosos, sobre todo en desearlos, ¿no? Fíjate, yo cuando era joven, yo siempre decía que yo me sentía mal porque yo estaba rodeada de muchachas que sabían muy bien hacer muchas cosas, perdonen, que es que estamos aquí enredados con la tecnología. Sabían hacer muchas cosas y yo no sabía hacer nada manual, por ejemplo. Coser, tejer, bordar. Cocinar, yo no, jamás. Ese tipo de cosas manuales, esa arte yo no lo tenía, pero había unas muchachas que tenían un arte increíble, de hacerse su propia ropa, de tejer algo, pues las habían enseñado. Yo nunca recibí esa enseñanza de chiquita. A mami la sacaron a los 8 años de la escuela para que tejiera pañuelos con mamá para poder tener chavitos en la casa, y mami detestó eso y nunca nos enseñó a tejer, nunca nos enseñó a bordar ni a tejer. Así que yo comprendo, yo entiendo que el Señor nos da a nosotros diferentes habilidades, pero que no nos debemos conformar, sino que debemos pensar, ¿y qué más hay? ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? Entonces, con el tiempo, yo he ido descubriendo que yo tengo muchos dones. No necesario hasta de cocinar ahora. No, era una cocinera extraordinaria. Si ya sigue, yo te la dice? La verdad que sí, que descubre uno, ¿no? Que sí, que tiene esas habilidades. Y en el tiempo uno empieza a hacer cosas y a aprender cosas, y Dios te sigue dando como arte, y te sigue dando sabiduría, y mientras tú más sigas pidiendo, más Él te sigue dando. Si tú lo utilizas bien y lo usas para su gloria y para bendecir su nombre, ¿verdad? Yo entiendo que no para provecho propio nada más, sino para provecho de todos los demás. Pues uno va recibiendo cada día más de Dios. Es un ejercicio de recibir de Dios dones, que uno tiene que tener los ojos abiertos en el espíritu, para uno darse cuenta cuando eso llega, cuando eso se está manifestando en uno, y uno comienza a ministrarlo en la iglesia. Y cuando digo iglesia, no es que sea en la iglesia allí en 4 paredes. A decir iglesia es siendo parte del cuerpo de Cristo y manifestando esos dones en el mundo, para que el mundo vea que Cristo existe y que el poder de Dios es una realidad. Y entonces, por lo tanto, uno tiene que estar muy pendiente. Yo me di cuenta de muchas cosas estando fuera de Puerto Rico, estando en una campaña en México, y donde yo comencé a decir, cuando el Espíritu Santo me decía, llámate a aquel hombre que está atrás. Y yo dije, yo sí, sabía que era la voz del Espíritu Santo. Yo conozco la voz del Espíritu Santo. Me dice, llámalo por su nombre. Él se llama igual que tú. Dile,
tú eres Oscar, ¿verdad? Muchachos, aquello fue un escándalo, que se iba a la iglesia, porque por primera vez yo y señaló un tipo desde el púlpito y le digo, tú te llamas igual que yo, Oscar, ¿verdad? Entonces aquel hombre quedó así, todo el mundo quedó así. O sea, es que Dios sabe cuándo te va a decir a ti haz esto, haz aquello. Y nosotros debemos estar prestos a saber en ese momento para que Dios se glorifique. Sí, que los dones son apropiados para el momento en que tú estás ministrándolo. Y de hecho, la Biblia dice que si te reciben como profeta, van a recibir bendición de profeta, ¿no? O sea, si tú tienes un don y la gente sabe que tienes ese don y te recibe como ese tipo de persona que pueda administrar eso. Eso también es otra experiencia que también yo tuve por un periodo de tiempo, cuando yo oraba por recibir la llenura del Espíritu. Pues ya la gente lo sabía y me invitaba, y ya yo veía eso, pero había una actitud ya tan altamente positiva que daba lugar a que la manifestación apareciera en las congregaciones. Sí, el otro aspecto de los dones, Oscar, es que cuando los tienes, hay que procurarlos, pero cuando los tienes, deberías cuidarlos y avivarlos. Poner fuego, ¿no? O sea, uno aviva un don que esté como tiene que estar, que esté siendo usado, que no esté frío. Yo recuerdo una muchacha que vino aquí, hija de un gran predicador amigo tuyo, que ella tiene el don de profeta, y hacía tiempo que no se manifestaba en ella ese don. El esposo se enfermó, pasó por un cáncer terrible, muere, y en ese proceso ella dejó ese don a un lado, como que cogió cosita con Dios, ¿verdad? Que le quitó el esposo. Así se ve a veces, que es Dios que te lo quita. Pues, bueno, Dios da y Dios quita, es una realidad. Pero era este esposo súper agradable, súper especial, y ella se afectó terriblemente, y eso hizo que se enfriara mucho ese don. Y yo recuerdo cuando ella vino aquí a la casa, comenzó el don a manifestarse en ella, el don de profecía, y comenzó ella a ver y a decir cosas de parte de Dios. De hecho, fue ella la que me dijo a mí que Dios me iba a dar una palabra, que Dios me iba a dar mucha palabra, y que a mucha gente no le iba a gustar. Y ella me habló cosas del futuro, y yo no predicaba en ese entonces. Por lo tanto, no debemos dejar que las cosas que pasan en la vida o las circunstancias o lo que sea, pues apaguen los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidarlo, como le decían a Timoteo, mira, aviva el fuego del don que está en ti por imposición de mano. Así que la gente no debe abandonar el regalo que Dios le hace, ¿no? Porque la iglesia deja de edificarse, y la iglesia los dones están hechos para eso. Amén. Para construir un reino, y eso debemos entenderlo. Lo otro también es que cuando tú dices que no se apague, cuando tú dices que se avive, tenemos que buscar todos los medios, Oscar, para nosotros seguir desarrollando los dones, no quedarnos estancados. Pues ya predico, ¿y qué más puedo aprender? Sobre la predicación, pues puedo aprender muchas cosas. Así que nada, con esto te dejamos preguntándote, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú puedes hacer mejor para Dios? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿Has decidido hacerlo? ¿Está tu don avivado? ¿Cómo lo ve Dios y cómo lo ve la gente que te rodea? Amén. Así que Dios te bendiga, y procuren siempre los mejores dones. Pórtense bien.